¿Cómo puede alguien con tanto poder caer tan bajo frente a una campesina? Suscríbete antes de empezar, porque esta historia real te mostrará cómo la avaricia, por más fuerte que parezca, siempre pierde. En un rincón caluroso del estado de Jalisco, donde el polvo se mezcla con el olor a maíz recién cocido, vivía un hombre que se creía dueño de todo. Don Braulio, terrateniente, poderoso, temido. De esos que nunca miran a los ojos al que trabaja la tierra. El tipo que camina como si el suelo le debiera algo. Y frente a él, Tomás. Un campesino de manos agrietadas, sombrero gastado y esperanza eterna. Padre soltero, apenas le alcanzaba para frijol y tortillas, pero tenía algo que don Braulio jamás podría comprar: dignidad. La historia que estás por escuchar tiene traición, ingenio, justicia y una lección que nunca olvidarás. A las afueras del pueblo de San Miguel del Llano, en el corazón de Jalisco, se extendían las tierras de don Braulio. Parcelas interminables de agave, maíz y frijol se alineaban bajo un cielo inmenso y abrasador. Las chicharras cantaban sin descanso, el viento arrastraba tierra roja, y los árboles de mezquite ofrecían una sombra dura como la vida misma. El aire olía a tortilla recién hecha y a leña quemada. En ese lugar, el silencio lo rompían los gallos, las campanas de la iglesia y los gritos secos del capataz. Tomás, un hombre de rostro curtido por el sol y la pobreza, vivía con su hija Lupita en una casita de adobe, techo de lámina oxidada y piso de tierra apisonada. Era conocido por su honradez, su fe, y porque nunca, jamás, le pedía nada a nadie, hasta ese día. Con el sombrero en la mano y el alma hecha nudo, se presentó frente al portón de madera tallada del rancho El Paraíso, propiedad de don Braulio, el hombre más temido del pueblo. Un portón grande, rojo, que chirriaba como si supiera lo que se avecinaba. Cayetano, el capataz, lo miró de arriba abajo con burla. «¿Qué se le ofrece, Tomás?», preguntó con voz seca, sin bajarse del caballo. «Vengo a pedirle al patrón un pedazo de tierra, aunque sea una parcelita, para sembrar maíz. No quiero que me regale nada, solo quiero trabajarla y repartir lo que salga». Cayetano soltó una risita irónica, casi despectiva, y fue a buscar al patrón. Minutos después, don Braulio apareció, impecable, con botas de piel fina, camisa blanca recién planchada y un sombrero caro que parecía más de desfile que de campo. Caminaba como si el mundo entero le perteneciera. «¿Así que quieres tierra, Tomás?», dijo con tono burlón, tomando un sorbo de su mezcal artesanal. «Sí, patrón, yo la trabajo, y partimos la cosecha mitad y mitad». «Ajá», dijo mientras giraba el vaso. «Está bien, pero acuérdate que mi tierra es fértil por sí sola. Si hay cosecha buena, será por mi tierra, no por tus manos». Tomás aceptó el trato. Firmaron un papel escrito a mano que más parecía una trampa disfrazada de trato justo. Al día siguiente, desde el amanecer, el campesino ya estaba con el azadón en la mano y el corazón en la tierra. Sembró, cuidó, regó y rezó. Día tras día, bajo el sol jalisquillo que parte la espalda, Tomás le hablaba a las milpas como quien cuida a un hijo. Rezaba al santo niño de Atocha, pedía lluvia y que el maíz pegara bonito. La lluvia fue generosa ese año, y los surcos se llenaron de maíz robusto, dorado, como oro en espigas. Cuando llegó el día de la cosecha, Cayetano fue el primero en aparecer con su caballo y su actitud de capataz de rancho. «Patrón, el campo de Tomás está que da gusto. Parece que le habló Dios a esa tierra», dijo mientras se rascaba la barba. Don Braulio apareció poco después, montado en su caballo blanco, oliendo a colonia cara, como si viniera a una fiesta y no a ver el sudor ajeno. Se ve buena la cosecha», dijo con una sonrisa envenenada. «Sí, patrón, trabajé duro, con alma y todo», respondió Tomás, limpiándose el sudor. Pero la sonrisa de don Braulio escondía otra cosa. Caminó entre las milpas, tocó las mazorcas y con un gesto seco ordenó: «Me llevo esta mitad, pero quiero las mazorcas grandes, las que ya están secas y pesadas. Tú quédate con lo que sobre, Tomás».
El campesino bajó la mirada, pero no dijo nada. Solo sintió cómo el esfuerzo de meses se deshacía en segundos. Volvió a su casa con la mitad marchita y una pregunta clavada en el alma. ¿Hasta cuándo los pobres vivirán de migajas? Y así comienza esta historia. Porque la tierra puede ser del patrón, pero la astucia y el corazón, a veces, nacen entre el polvo. El amanecer cayó sobre San Miguel del Llano como una manta anaranjada que iluminaba casas de adobe, caminos de terracería y los campos que Tomás había trabajado con el alma. Aquella mañana, sin embargo, el paisaje parecía distinto. No era que el sol brillara menos, sino que algo dentro de Tomás se había roto. Mientras recogía las pocas mazorcas pequeñas que le habían dejado, escuchaba cómo el viento movía los maizales vacíos. Ese sonido, que normalmente le traía paz, ahora le sabía a derrota. El campo donde había dejado meses de esfuerzo estaba casi pelado. Lo que don Braulio se había llevado eran las mejores mazorcas, secas y pesadas, las que garantizaban comida y dinero para sobrevivir. Tomás sostenía entre sus manos una mazorca pequeña, y al desgranarla, los granos caían como si fueran las últimas esperanzas que le quedaban. Pero aún así, no se permitió caer. Sabía que la vida del campesino no daba espacio para rendirse. Había que seguir, aunque doliera. Guardó en un costal las mazorcas que quedaban, respiró hondo, se limpió el sudor con la camisa vieja y emprendió el camino de regreso al rancho El Paraíso. Con cada paso que daba, el polvo se levantaba como recordándole que la tierra siempre sería dura, pero también siempre estaría allí para quien la trabajara con fe. Al llegar al portón del rancho, el mismo portón rojo que parecía escupir soberbia, se encontró otra vez con Cayetano. El capataz, con su bigote recortado y su actitud de superioridad barata, lo miró como quien ve a un perro callejero volver al mismo lugar donde lo ahuyentaron. ¿Otra vez por aquí, Tomás?, dijo con sorna. Pensé que con la humillada de ayer ya habías entendido cómo es el juego. Tomás no se enganchó. No tenía tiempo para eso. Necesito hablar con el patrón. Cayetano chasqueó la lengua y murmuró algo incomprensible antes de ir a buscar a don Braulio. El patrón salió minutos después, con su andar altivo, sus botas relucientes y un aroma a colonia fina que contrastaba con el olor a sudor de campo. ¿Qué quieres ahora, Tomás?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tomás apretó el sombrero contra el pecho. Patrón, vengo a pedirle otra oportunidad. Deme otra parcela. Yo la trabajo, y usted lo sabe. La tierra dio buena cosecha porque le puse horas y corazón. Don Braulio levantó una ceja, sorprendido por la valentía. ¿Otra oportunidad?, repitió con burla. Caray, Tomás, sí que tienes aguante. Bueno, me conviene, te daré otra parcela. Pero esta vez, bajo mis condiciones. Tomás lo miró esperando lo peor. Quiero que la siembres más rápido. Nada de excusas. Y ya sabes, si sale buena, será por mi tierra. Si sale mala, será por tu incapacidad. ¿Estamos? Estamos, patrón, respondió Tomás. La necesidad tiene esa forma cruel de obligar a uno a decir sí, aunque todo dentro grite no. Mientras caminaba de regreso a su casa, pensaba en lo injusto del patrón, en lo poco que le había dejado, pero aún así agradecía tener, por lo menos, la oportunidad de seguir sembrando. El campo nuevo asignado tenía la tierra más compacta, con piedras y raíces duras. Cualquiera habría renunciado, pero Tomás veía en cada dificultad una posibilidad más de demostrar que el trabajo honesto siempre deja huella. Al caer la tarde, mientras acomodaba las herramientas y veía cómo el cielo se pintaba de rojo, escuchó a lo lejos pasos rápidos. Era Lupita, que había regresado sin avisar desde el internado donde estudiaba. Llegó con una mochila al hombro, cansada pero sonriente. «Padre, ¿por qué estás tan triste?», preguntó al verlo cabizbajo. Tomás no respondió de inmediato, solo la abrazó fuerte. Ese abrazo era el preludio de algo que estaba por estallar, porque aunque Tomás no lo sabía todavía, la llegada de Lupita cambiaría el rumbo de todo. Y sería ella quien abriría el camino hacia una justicia que por años había sido negada.
A los pocos días del regreso de Lupita, Tomás ya estaba otra vez en el campo. Con el machete afilado, removía la maleza de la nueva parcela. El terreno era duro, más pedregoso que el anterior, y el sol caía sin compasión. Lupita lo acompañaba. Y aunque no tenía la fuerza de su padre, hacía lo que podía. Recogía piedras, acarreaba agua, tomaba notas en una libreta vieja y preguntaba por todo. Quería aprender cómo funcionaba realmente el campo, más allá de los libros y teorías. «Papá, ¿cuánto tiempo te toma sembrar toda esta tierra?», preguntó mientras lo observaba sudar. «Depende. Si llueve pronto, en una semana ya está lista. Pero si no cae agua, se alarga todo», respondió él, sin dejar de trabajar. «¿Y el patrón? ¿Él también trabaja?». Tomás soltó una risa amarga. «No, hija. Él solo cobra». Los días pasaron y la siembra avanzó. Entre el esfuerzo diario y las sonrisas breves de Lupita, Tomás sentía un poco de alivio. En el fondo, creía que esta vez sí podría recoger una cosecha justa. Su esperanza estaba puesta en las lluvias que, por suerte, no tardaron en llegar. Las semillas germinaron, las plantas se alzaron con fuerza y el campo se llenó de vida. Lupita, emocionada, tomaba fotos con su celular viejo. Le decía a su padre que todo se veía hermoso y que jamás había sentido tanta conexión con su tierra. Era como si el alma de su abuela, que también había sido campesina, caminara entre esas milpas. Pero cuando llegó el día de la cosecha, algo dentro de Tomás comenzó a inquietarse. Fue una intuición silenciosa, un presentimiento que le nubló el ánimo. A pesar de que la milpa se veía mejor que nunca, algo le decía que esta vez tampoco recibiría lo justo. Y no se equivocaba. Don Braulio llegó montado en su caballo, igual de elegante, con su mirada fría y su risa contenida. No saludó ni preguntó. Solo recorrió el campo en silencio. Tocó algunas mazorcas y luego dijo: «Tomás, esta vez no haremos mitades. La cosecha entera es mía». Tomás lo miró confundido. «¿Cómo que entera, patrón? ¿Y el trato?». «El trato cambió. Esta es mi tierra y tú solo la trabajaste. Además, ni siquiera cumpliste el tiempo que te di. Dijiste que en una semana estaría lista, y te tardaste más. ¿O ya se te olvidó?». Tomás sintió que le arrancaban el alma. «Pero, patrón, usted sabe que llovió tarde». Aún así, la tierra respondió: «Eso no me interesa. Si no sabes cumplir, no mereces nada. Te dejo quedarte con las mazorcas pequeñas. Lo demás es mío. Punto». Lupita, que había escuchado todo desde unos metros atrás, corrió hacia su padre. «Eso no es justo. Usted no puede cambiar el trato así nomás», gritó, con una mezcla de enojo y lágrimas. «Y tú, niña, no me hables así. Esto es entre tu padre y yo», dijo don Braulio, girando el caballo. Tomás tomó a Lupita del brazo, bajando la voz. «Hija, no te metas. Por favor». «No, papá. Ya basta. Esto no puede seguir así. No puede abusar de ti cada vez que quiere». Esa tarde, Tomás regresó a su casa cargando el mismo costal vacío del año anterior. El silencio entre padre e hija era pesado. No hacía falta decir nada. Todo estaba dicho. Lupita lo miró mientras él se quitaba las botas en la puerta. Y fue en ese instante que algo cambió en ella. Se sentó, sacó su libreta y comenzó a escribir. Apuntaba detalles, fechas, condiciones del contrato, todo lo que recordaba. Tenía rabia, sí, pero también una claridad que jamás había sentido. «Papá», dijo con voz firme, «la próxima cosecha no la va a manejar usted, la voy a manejar yo». «¿Tú?», preguntó él incrédulo. «Sí, usted me enseñó a sembrar, ¿no? Ahora me toca enseñarle a defenderse». Esa noche, en medio del calor seco y los grillos cantando al fondo, se gestó el primer paso hacia algo que ni el mismo don Braulio vio venir. Lo que empezó como una injusticia estaba a punto de convertirse en una lección que haría temblar las paredes de su hacienda. El amanecer siguiente fue distinto. Aunque el cielo era el mismo y los gallos cantaban como cada mañana en San Miguel del Llano, algo había cambiado. Tomás salió como de costumbre a afilar su machete, pero Lupita ya estaba despierta,
con los ojos clavados en su libreta y el ceño fruncido. No dijo «buenos días», ni sirvió café. Solo escribió y tachó, escribió y tachó. «¿Qué estás haciendo tan temprano, hija?», preguntó Tomás. «Planificando», respondió sin mirarlo. «¿Planificando qué?». «La manera de ponerle un alto a ese viejo abusivo». Tomás dejó de afilar el machete. Sabía que su hija era terca como él, pero también sabía que esa terquedad tenía dirección. Había crecido viéndolo trabajar hasta sangrar, vivir con lo justo, aguantar desprecios. Pero ahora Lupita no quería seguir ese camino. Tenía otra idea en mente y no iba a detenerse. Horas después, ya más tranquila, se sentó con su padre a desayunar unos frijoles refritos con tortillas recién hechas. En la mesa, el ambiente era distinto. Tomás la miraba con curiosidad y Lupita, entre bocado y bocado, soltó su plan. «Voy a hablar con don Braulio», dijo de pronto. «¿Tú? ¿Para qué?» «Quiero tierra. Pero esta vez, bajo mis condiciones». Tomás casi se atraganta con la tortilla. «¿Estás loca? ¿Sabes quién es ese hombre?» «Sí, papá. Es un abusivo que se aprovecha de tu humildad. Pero conmigo no va a poder. Sé cómo hablarle. Lo tengo bien medido». Aquel mismo día se puso su blusa bordada, una trenza larga y firme, y caminó directo al rancho El Paraíso. El polvo del camino se le pegaba a las sandalias, pero no le importaba. Su mirada estaba fija, su paso firme. Sabía que lo que estaba por hacer podría marcar un antes y un después en su vida, y tal vez en la historia de su pueblo. Cayetano fue el primero en verla. Desde lejos, alzó las cejas. Nunca una mujer había venido sola a negociar con el patrón, menos aún una muchacha como Lupita, con esa mirada segura. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó con desdén. «Quiero hablar con don Braulio. Dígale que es sobre tierras». No le quitó mucho tiempo. Cayetano la dejó esperando bajo el sol. El calor era sofocante y las cigarras no paraban de cantar. Pero Lupita no se movió ni un centímetro. Después de casi media hora, don Braulio apareció, con su típico aire de superioridad. «¿Tú?», dijo sorprendido. «¿Qué quieres, muchachita? ¿Venir a quejarte como tu padre?» «No, patrón. Vengo a pedirle tierra. Pero no como él. Vengo a hacerle un trato». El viejo la miró con burla, pero también con cierta intriga. Lupita no temblaba, no sudaba. Había algo en su mirada que lo desconcertaba. «¿Tierra, dices? ¿Y qué vas a hacer tú con tierra? ¿Sembrar flores?» «No, patrón, voy a sembrar papas, pero bajo esta condición. Usted se queda con la parte de arriba de la cosecha y yo con la de abajo». Don Braulio soltó una carcajada tan fuerte que hizo volar a los pájaros de los árboles cercanos. «Ja, ja, ja. Me caes bien, muchacha. Trato hecho. A ver cómo le haces. Pero si no cumples, no vengas llorando». Firmaron el papel y se despidieron. Cuando Lupita regresó a casa y le contó a su padre, Tomás no sabía si abrazarla o regañarla. «¿Qué parte de no provoques al patrón no entendiste, hija? Ese hombre no tiene palabra». «Por eso mismo, papá, no vine a jugar limpio. Vine a jugar mejor. Esta vez no vamos a perder». Los días siguientes fueron de trabajo duro. Lupita cavaba con sus propias manos, seleccionaba cada semilla y estudiaba cada paso. Tomás, al ver su compromiso, no pudo quedarse atrás. Juntos, comenzaron a sembrar papas en esa tierra que parecía haber estado esperando una revolución silenciosa. En el pueblo, los rumores crecían. «La hija de Tomás va a sembrar como los hombres», decían algunos. Otros, en voz baja, decían que don Braulio se estaba burlando de ella. Pero Lupita no escuchaba nada. Estaba concentrada. Esa parcela no era solo tierra, era dignidad, estrategia y desafío. Y así, en un rincón polvoso de Jalisco, comenzó una batalla silenciosa. Una guerra entre la astucia de una joven campesina y la soberbia de un hombre que creía tenerlo todo bajo control. Pasaron los meses, y con ellos, el campo fue transformándose. Donde antes había tierra reseca, ahora brotaban hileras verdes de papas creciendo bajo el suelo. Cada día, Lupita inspeccionaba con cuidado los surcos, revisaba la humedad, hablaba con su padre sobre cómo iban las raíces. Tenía una libreta donde anotaba todo: fechas de riego, cambios en el clima, observaciones del crecimiento. Tomás,
aunque al principio miraba todo con escepticismo, terminó por rendirse ante la dedicación y precisión de su hija. «Nunca pensé que una mujer pudiera manejar el campo así», decía él con una mezcla de orgullo y sorpresa. «No soy solo una mujer, papá», respondía ella. «Soy tu hija, y tú me enseñaste a no dejarme». A medida que la cosecha avanzaba, el rumor llegó a oídos de don Braulio. «Patrón, la hija de Tomás va en serio. Dicen que la siembra de papas está impecable». «¿La mocosa?» «Sí, patrón. Y parece que está por cosechar pronto». El hacendado no dijo nada más. Solo bebió otro trago y sonrió con desprecio. Para él, no importaba cuán bien hiciera las cosas esa muchacha. Al final, la parte de arriba era suya. Y según él, en las papas, lo importante era lo que se veía. No imaginaba la sorpresa que le esperaba. Llegó el día de la cosecha. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada. Lupita se puso su sombrero de palma, se amarró bien las botas y, con una sonrisa en el rostro, se preparó para recoger el fruto de su trabajo. Tomás estaba nervioso, pero ella lo tranquilizaba con una sola frase. «Confía en mí, papá, esto ya está ganado». Las primeras papas comenzaron a salir, grandes, limpias, sanas. Al verlas, algunos vecinos que se habían acercado para ayudar no pudieron evitar hacer comentarios. «Estas papas parecen de catálogo», dijo una señora. «¿Y esta niña cómo aprendió tanto?», preguntó un joven. «Se nota que lo planeó todo», murmuró otro. «Qué chulada de cosecha». Pero el momento cumbre fue cuando apareció don Braulio. Llegó montado en su caballo, con Cayetano detrás y un aire de victoria anticipada. «Bueno, muchacha, veo que trabajaste duro. Ya sabes las condiciones. La parte de arriba es mía. Tú te quedas con lo de abajo». Lupita lo miró a los ojos sin una pizca de miedo. «Así es, patrón. La parte de arriba para usted y la de abajo para mí». Con un gesto teatral, don Braulio bajó del caballo y caminó entre los surcos. Observó las plantas y se agachó a examinar las hojas. «¿Y las papas?», preguntó. «Bajo tierra, patrón», respondió Lupita con una sonrisa. Cayetano también se inclinó y desenterró una. Su cara lo dijo todo. «¡Pero esto es trampa!», gritó el hacendado. «Tú sabías que las papas crecen debajo». «¿Trampa?». «Usted puso las reglas». El silencio fue absoluto. Incluso los ayudantes dejaron de moverse. Nadie en el pueblo había visto al patrón quedar en ridículo. Algunos cubrieron la boca para no reírse. Otros se miraban entre ellos con ojos brillantes. Era como si por primera vez alguien hubiera hecho justicia por todos. Don Braulio se incorporó, limpiándose el pantalón con rabia. «Esto no se va a quedar así», dijo entre dientes. «Usted decide, patrón, pero el trato fue claro, y usted firmó». Lupita recogió la primera canasta de papas y se la entregó a su padre. Era más que un gesto simbólico. Era justicia servida en costales. Esa tarde, bajo el mismo sol que antes fue testigo de injusticias, el campo vibró diferente. El pueblo murmuraba. Los niños jugaban entre los surcos y Lupita, sentada sobre un costal lleno, escribía en su libreta: «La avaricia siempre cae, cuando se enfrenta con inteligencia». Pero la historia no terminaba ahí, porque don Braulio, humillado, ya tramaba su siguiente movimiento. Y esta vez no pensaba dejarse vencer tan fácilmente. Durante varios días, la noticia del engaño legal de Lupita corrió como fuego por San Miguel del Llano. En la tiendita, en el molino, incluso en la iglesia, todos hablaban de lo mismo. La hija de Tomás había vencido a don Braulio, y sin levantar la voz. Era como si el pueblo, oprimido durante años, hubiera respirado por fin. Pero no todos lo tomaron bien. Don Braulio, en su hacienda, caminaba de un lado a otro. No dormía, no comía con gusto. Cada vez que alguien mencionaba a Lupita, su mandíbula se tensaba. No podía permitir que una muchacha lo dejara en ridículo. Cayetano lo sabía y mantenía distancia, pero también entendía que el patrón estaba buscando venganza. Una tarde calurosa, mientras las chicharras cantaban como locas, don Braulio llamó a Cayetano. «Tráela», ordenó. «Quiero hablar con ella otra vez». «¿La niña? ¿Después de lo que hizo?» «Sí, esta vez no voy a dejarme sorprender».
Lupita fue llamada de nuevo al rancho El Paraíso. Tomás no quería que fuera, pero ella le aseguró que tenía todo bajo control. Llegó con su libreta bajo el brazo y la cabeza en alto. Don Braulio la recibió en la terraza de su hacienda, con una copa de vino en la mano. Esta vez no tenía sonrisa, solo una mirada dura, fría. ¿Otra vez quiere tierra, señorita Lupita?, preguntó sin rodeos. Si me la ofrece, sí, pero usted pone las condiciones, ¿no es así? Don Braulio la miró fijo. Esta vez la parte de abajo es mía, y tú te quedas con lo de arriba. Nada de papas. Lupita no pestañeó. Acepto, patrón. Al salir del rancho, sonrió. No porque lo hubiera engañado ya, sino porque sabía qué sembraría esta vez. Tomás la esperaba al borde del camino. ¿Qué te dijo ahora ese viejo?, preguntó nervioso. Que la parte de abajo es suya y la de arriba mía, dijo ella tranquila. ¿Y tú qué vas a sembrar? Trigo, papá. Trigo. Tomás abrió los ojos como platos. Trigo, pero eso crece para arriba. Exactamente, respondió Lupita con un guiño. Los meses siguientes fueron una danza de trabajo y silencio. Sembraron el trigo con dedicación, cuidando cada surco como si se tratara de un jardín sagrado. El clima ayudó. Las lluvias cayeron a tiempo, y el viento no dañó las espigas. La tierra respondió con fuerza. A lo lejos, el campo se cubría de un tono dorado que brillaba bajo el sol, como si Dios mismo lo hubiera pintado con orgullo. Llegado el día de la cosecha, don Braulio apareció como siempre. A caballo, perfumado, seguro de sí. Cayetano lo acompañaba con una sonrisa contenida. «Muy bien, Lupita», dijo el hacendado al llegar. «Veo que tienes buena mano. Ahora, como dijimos, lo de abajo es mío, lo de arriba es tuyo». «Así es, patrón», respondió ella, con una serenidad que lo desconcertaba. Don Braulio bajó del caballo, estiró la mano y tomó una espiga. La frotó entre los dedos, vio los granos caer, y su rostro cambió. «¡Esto es trigo!», exclamó. «Sí, señor. Y usted dijo que se quedaba con la parte de abajo. Las raíces, los tallos, todo eso es suyo. Lo que está arriba, las espigas llenas, es mío». Cayetano intentó decir algo, pero don Braulio lo silenció con un gesto. Miró a su alrededor. Todo el campo era trigo. Todo lo valioso estaba arriba. «¿Y ahora quién hizo trampa?», preguntó Lupita, sin arrogancia, pero con fuerza y claridad. El hacendado no supo qué responder. Solo montó su caballo, giró bruscamente y se marchó sin decir palabra. El polvo que dejó atrás fue lo único que quedó de su soberbia. Tomás se acercó, puso una mano sobre el hombro de su hija y le dijo: «Eres más lista que todos los abogados de este país, hija». Ella sonrió. «No se trata de ser lista, papá. Se trata de dejar de agachar la cabeza. Ya no más». Y mientras comenzaban a cortar las espigas doradas, el pueblo entero se acercó. Algunos a ayudar, otros solo a mirar. Pero todos sabían que algo había cambiado, no solo en ese campo, sino en todo San Miguel del Llano. La semilla de la dignidad ya había germinado. Después del escándalo del trigo, don Braulio desapareció por unos días. Se encerró en su hacienda, sin ver a nadie, ni siquiera a Cayetano. Los rumores decían que estaba furioso, que había lanzado su copa contra la pared, que juró nunca volver a ser burlado por una mocosa con libreta. El pueblo, mientras tanto, estaba de fiesta. No era solo la victoria de Lupita, era la primera grieta en la fachada del patrón intocable. Pero la paz no duraría mucho. Don Braulio no era hombre de aceptar derrotas. Una mañana, al amanecer, mandó llamar de nuevo a Lupita. Esta vez no lo hizo con prepotencia, sino con frialdad calculada. Sabía que si mostraba debilidad, la perdería otra vez. Lupita recibió el mensaje mientras preparaba el desayuno con su padre. Cuando le dijeron que el patrón la buscaba, Tomás dejó caer la taza de barro. «No vayas», le dijo. «Ese hombre no sabe perder. Algo trama». «Por eso mismo voy», respondió ella. «No le voy a dar el gusto de que crea que me intimida». Se puso su blusa de manta blanca, la trenza firme,
y caminó de nuevo hacia el rancho. Esta vez no era solo valentía lo que la movía, era determinación pura. Sabía que cada paso suyo era observado por el pueblo. Era más que una joven enfrentando al poder. Era la voz de todos los que por años se habían callado. Don Braulio la recibió en su despacho. Estaba serio, con papeles sobre la mesa y una botella de tequila sin abrir. La miró largo rato antes de hablar. No te voy a negar que me sorprendiste, Lupita. 2 veces me hiciste quedar como un tonto frente a mi gente. Pero esta vez no habrá lugar para trucos. ¿Quiere decir que me dará tierra otra vez?, preguntó ella, tranquila. Sí, pero ahora las reglas cambian. Sacó un nuevo contrato, ya impreso, con firmas preparadas. Esta vez me quedo con el arriba y con el abajo. Tú te quedas con lo del medio. Lupita no se inmutó. Leyó el papel con cuidado, línea por línea. Al llegar a la cláusula final, levantó la mirada. Está bien. Acepto. El centro será mío. Don Braulio arqueó una ceja. No esperaba que aceptara tan fácilmente. «Sabes lo que eso significa, ¿verdad?», insistió. «Lo sé perfectamente», y sin más, firmó. Al salir del despacho, Cayetano la alcanzó. «¿Estás segura de lo que haces, muchacha? Ese contrato te dejó sin nada». «Eso parece, ¿verdad?», respondió Lupita sin frenar el paso. De vuelta en casa, le explicó todo a su padre. Tomás, desesperado, casi se le va encima. «Le diste el arriba y el abajo. ¿Qué vas a sembrar ahora, hija?» «Caña, papá. Vamos a sembrar caña de azúcar». Tomás se quedó en silencio. La caña crece hacia arriba, pero su valor está en el tallo, en el centro. Lo entendió todo sin que ella tuviera que decir una palabra más. Sembraron. Día tras día, bajo el sol, entre espinas y barro. La caña no era fácil. Requería paciencia, cortes precisos, cuidado constante. Pero Lupita no se rendía. A veces sangraba las manos, a veces lloraba de cansancio. Pero cada lágrima la acercaba más a la justicia que buscaba. El campo creció lento pero firme. Y cuando finalmente estuvo listo, los tallos de caña se erguían como lanzas verdes, fuertes, con un jugo dulce que escondía el fruto de su resistencia. Don Braulio llegó el día pactado. Traía un aire contenido de victoria. Cayetano se mantenía unos pasos detrás, como siempre. «Hoy sí», dijo el patrón apenas bajó del caballo. «No hay forma de que me ganes. El centro es tuyo, sí. Pero ¿qué valor tiene eso frente al arriba y el abajo?» Lupita no respondió. Solo tomó su machete, cortó un tallo y lo partió por la mitad. El jugo chorreó espeso, brillante. «Ahí está su cosecha, patrón», dijo, señalando las hojas secas de arriba y las raíces llenas de tierra. «¿Y eso?», preguntó él. «Eso es lo que vale, el centro, y ese es mío». Don Braulio se quedó mudo. Otra vez, frente a todos, había sido vencido. Esta vez sin palabras, sin reclamos, sin llanto, solo con inteligencia y dignidad. El pueblo entero hablaba del tercer golpe. Lupita había vuelto a derrotar a don Braulio con una calma que impresionaba. Ya no era solo una campesina astuta, para muchos era una leyenda. En la escuela los niños jugaban a ser Lupita. En la plaza los adultos decían que por fin alguien le había puesto un alto al patrón. Y en el fondo, incluso los que antes le temían, comenzaban a respetarla. Pero para don Braulio, aquella tercera humillación era la más dolorosa. Porque esta vez había firmado papeles, había tomado precauciones, y aún así, perdió. Su orgullo estaba herido, y lo sabía. Si no hacía algo, el respeto que infundía se le escaparía como agua entre los dedos. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los cerros, llamó a Cayetano a su despacho. «Voy a hablar con ella otra vez», dijo con tono seco. «¿Estás seguro, patrón? Esta vez fue peor que las anteriores». «Justamente por eso, le tengo una última condición, una con la que no podrá jugar». Al día siguiente, un emisario llegó a casa de Tomás. Le entregó a Lupita una carta escrita con letra elegante, perfumada con esa colonia que siempre usaba don Braulio. Era una invitación formal. Una última conversación. «¿Vas a ir?», preguntó Tomás. «Claro que sí», respondió ella. «Esta historia aún no termina. Esa tarde,
Don Braulio la recibió en la sala principal del rancho. Nada de copas ni cortesías. Solo papeles, tensión y silencio. «Mira, Lupita, no quiero más juegos. Esta vez la tierra será tuya, pero con una sola condición». «Dígala», contestó firme. «Todo lo que esté arriba y todo lo que esté abajo será mío. Tú te quedas solo con el centro. ¿Aceptas?» Lupita lo miró en silencio. Cayetano no apartaba la vista. La sala olía a tensión. «Centro», repitió ella. «Solo el centro, ni hojas ni raíces». Lupita tomó la pluma. «Acepto», dijo, y firmó. Al salir, el sol ya se ocultaba. Tomás la esperaba. «¿Qué vas a sembrar ahora?» «Caña», respondió ella. «¿Otra vez?» «Sí, papá, pero esta vez no venderemos la caña, la vamos a transformar». Y así lo hicieron. Lupita no solo sembró caña, aprendió a procesarla. Estudió, preguntó y consiguió un molino prestado. Comenzaron a fabricar panela, miel y dulces artesanales. Lo que antes era solo caña, ahora era valor. Llegó el día de la cosecha. Don Braulio apareció como siempre, confiado, a caballo, con Cayetano detrás. «Según el contrato», dijo el patrón, «todo esto es mío. Tú te quedas con el centro». Lupita le entregó las hojas, las raíces y los restos de tallo. No discutió. Pero en su casa, la producción ya estaba en marcha. Semanas después, los dulces de Lupita estaban en todas partes. En el mercado la gente pedía el dulce de la hija de Tomás. Algunos viajaban desde otros pueblos. Era un éxito. Don Braulio lo supo. Un día llegó al mercado, probó uno y su expresión cambió. Delicioso. Luego vio la etiqueta. Hecho con el alma del campo. Lote, el centro. «¿Qué es esto?», preguntó molesto. «Eso es lo único que era mío, patrón», dijo Lupita. «El centro». Por primera vez, don Braulio no gritó, no discutió. Solo bajó la mirada. Comprendió que había perdido, no una cosecha, sino su reputación. Tomás, desde un puesto cercano, murmuró: «No hay poder más fuerte que una verdad con inteligencia». Y mientras el patrón se alejaba, el pueblo compraba, comía, sonreía. Porque la dulce victoria también puede servirse en panela. Tras el golpe definitivo de la caña, don Braulio ya no salía como antes. La gente lo veía menos. Y cuando aparecía en la plaza, ya no lo saludaban con miedo, sino con una mezcla de indiferencia y murmullo. Para un hombre como él, eso era peor que el desprecio. Lupita, por su parte, no alardeaba. Seguía con su trabajo, ampliando su producción, enseñando a otras mujeres del pueblo cómo procesar caña. Había empezado a formar algo más grande, una pequeña cooperativa. Cada tarde, en el portal de su casa, se reunían vecinas, compartían recetas, hacían cuentas. El apellido de don Braulio ya no era sinónimo de poder, ahora era historia viva, pero para muchos, una historia que estaba quedando atrás. Pero Braulio no pensaba rendirse. Una noche, sentado en su despacho, con una copa de tequila entre los dedos y la mirada encendida, le dijo a Cayetano: «Esto no se queda así. No puedo permitir que una campesina con trenzas me quite lo que construí en años. Hoy mismo voy a recuperar lo que es mío». «¿Y qué va a hacer, patrón?», preguntó Cayetano, con algo de duda. «Lo que tenía que haber hecho desde el principio. Usar la ley a mi favor». Al día siguiente, llegaron al pueblo 2 abogados enviados desde la ciudad. Vestían trajes oscuros, maletas de cuero y una actitud que delataba arrogancia. Traían documentos, sellos y una orden de inspección. Alegaban que Lupita y su padre estaban explotando tierras sin permisos adecuados, procesando alimentos sin registro sanitario y distribuyendo productos sin licencia estatal. Lupita los recibió en su patio, con las manos manchadas de panela y una sonrisa calma. Escuchó cada palabra, leyó cada papel y solo dijo: «¿Así que ahora sí quieren jugar con leyes? Muy bien, vamos a jugar». Tomás, nervioso, pensaba que esta vez sí los habían atrapado. Pero Lupita no tembló. Esa misma noche fue al pueblo vecino a visitar a un maestro jubilado que antes había trabajado como notario. Le explicó todo con detalle. Le mostró los contratos.
los papeles firmados por el mismo Braulio, la distribución del terreno, las condiciones exactas. El maestro, sorprendido por su organización y claridad, se ofreció a ayudarla. En menos de 3 días, Lupita tenía copias certificadas, respaldo legal, y un escrito que anulaba cada una de las acusaciones punto por punto. Cuando los abogados regresaron, ella los esperaba con todo listo. No solo desmanteló las acusaciones, sino que demostró que don Braulio había otorgado esas tierras bajo tratos informales, fuera del marco legal, algo que podría volverse contra él si se investigaba a fondo. La sala quedó en silencio. No esperábamos esta documentación, dijo uno de los abogados incómodo. Tal vez deberían revisar mejor a su cliente antes de venir a acusar a una mujer trabajadora, respondió Lupita con calma, firme, sin levantar la voz. Los abogados se marcharon en silencio. Cayetano, que había presenciado todo desde la sombra de una columna del corredor, le dijo al patrón esa noche: «Patrón, la niña ya no es solo lista. Es peligrosa para su juego». Esa noche, don Braulio gritó, lanzó botellas, insultó a todos. Se sentía acorralado. Por primera vez en su vida, el poder que había construido con miedo se desmoronaba sin que nadie le levantara la voz. El respeto que tenía se venía abajo frente a una joven con una libreta, una pluma y una voluntad imposible de quebrar. Mientras tanto, el pueblo empezó a despertar. Otros campesinos se acercaban a Lupita para pedirle consejos. Le llevaban papeles, le pedían que les explicara cómo negociar sin perder. Ya no era solo una historia de venganza, era una revolución silenciosa, escrita con trabajo, dignidad y sabiduría. Incluso algunos antiguos trabajadores de don Braulio empezaron a ofrecerse como voluntarios para la cooperativa. Sabían que con ella había justicia. Con ella había futuro. Y aunque la furia del patrón ardía como leña seca, Lupita no respondió con más fuego. Solo siguió trabajando, en silencio, con inteligencia, con convicción, porque a veces, cuando el poder cae, lo que lo reemplaza no es un grito, sino una semilla bien plantada que sabe esperar su momento para florecer. Las semanas siguientes al intento fallido de don Braulio por derribar legalmente a Lupita fueron de tensión silenciosa. No había amenazas directas, pero el ambiente estaba cargado. Los trabajadores del patrón caminaban cabizbajos. Algunos empezaron a desertar discretamente. En los pasillos de la parroquia, del mercado, de la escuela, todos sabían que algo grande estaba por pasar. Lupita, sin embargo, seguía con su rutina. No alzó la voz, no fue a reclamar. Solo continuó enseñando, sembrando, produciendo. Su respuesta no era gritar, era crecer. Había entendido que la mejor manera de vencer a un poder injusto era hacerlo sentir irrelevante. Y cada día que pasaba, el nombre de don Braulio sonaba más viejo, más débil, más olvidado. Una mañana, mientras organizaba unos costales de panela, Tomás se le acercó con preocupación. «Hija, dicen que don Braulio está reuniendo a sus aliados, que quiere recuperar todo, que está buscando apoyo entre los ricos del municipio». Lupita lo miró con tranquilidad. «Papá, no hay peor castigo para un tirano que ver que ya no lo necesitan. Y ahora, ni siquiera lo temen». Ese mismo día, recibió una carta firmada por el propio Braulio. Era una invitación a un encuentro público. La carta decía: «Es momento de dialogar frente al pueblo, que cada quien exponga sus razones». Tomás se alarmó. «Eso es una trampa, hija, una emboscada disfrazada». «No, papá, es justo lo que necesitamos, que todos escuchen, que todos vean». El evento fue convocado para el domingo siguiente en la plaza principal. El rumor corrió como pólvora. Nunca antes se había hecho algo así. Un cara a cara entre el patrón más poderoso y una joven campesina que lo había enfrentado 3 veces. Y había ganado. Nadie quería perdérselo. Ese día, el sol parecía más fuerte de lo normal. Desde temprano, las familias ocuparon los escalones de la iglesia, las bancas, los bordes de la fuente. Algunos trajeron sombrillas, otros solo sombreros. Había silencio, tensión y una energía contenida en cada esquina. Don Braulio apareció vestido con su mejor traje, con sombrero nuevo, seguido por Cayetano y 2 hombres más.
Caminaba con paso firme, pero su mirada ya no imponía como antes. Lupita llegó sola, con su libreta bajo el brazo y su blusa de manta. No necesitaba adornos. Su presencia hablaba por sí sola. El alcalde del pueblo, nervioso, intentó moderar. Estamos aquí para escuchar a ambas partes. Que cada uno diga lo suyo con respeto y sin interrupciones. Don Braulio tomó la palabra primero. Su discurso fue largo, cargado de formalismos. Habló de tradición, de orden natural, de cómo la juventud malentendía el progreso. Intentó pintarse como víctima de una revolución sin causa. Lupita esperó en silencio, y cuando le tocó hablar, lo hizo sin leer, sin gritar. «Yo no vengo a quitarle nada a nadie», dijo. «Solo he defendido lo que es justo, no con gritos, no con violencia. Con trabajo, mientras otros imponían miedo, nosotros aprendimos a unirnos. Eso es lo que de verdad construye un pueblo». La plaza estalló en aplausos. No fue una ovación ruidosa, fue una afirmación digna. Miradas firmes, asentimientos profundos. En ese instante, don Braulio bajó la vista. Por primera vez, supo que ya no era el centro de la conversación. Después del evento, varias familias se acercaron a Lupita. Le ofrecieron tierras, ayuda, ideas. Algunos le pidieron que los representara ante el municipio. Ya no era solo una mujer valiente, era un símbolo de lo que el pueblo podía llegar a ser. Esa noche, en su casa, Tomás le dijo con lágrimas contenidas: «Tu abuelo peleó toda su vida contra la injusticia, pero nunca imaginó que sería su nieta quien la rompería con la cabeza en alto». Lupita sonrió. «No la rompí yo, papá. La rompimos todos. Yo solo empujé primero». Y en ese pequeño rincón de Jalisco, algo había cambiado para siempre. La autoridad ya no se medía por títulos ni por gritos, sino por la capacidad de construir sin destruir. Por la inteligencia silenciosa de quien siembra y sabe esperar. Después del encuentro público, algo invisible pero poderoso comenzó a cambiar en el pueblo. Ya no era solo Lupita quien se atrevía a cuestionar al patrón. Ahora, más voces se alzaban, más miradas se sostenían. Las dudas se convirtieron en murmullo, y el murmullo en convicción. Los campesinos, que antes firmaban contratos sin leer, empezaron a llevarlos a Lupita. Otros comenzaron a preguntarse por qué siempre tenían deudas si trabajaban todo el año. Las señoras que vendían tortillas en la plaza se organizaron para exigir precios justos en el mercado que don Braulio controlaba desde hacía décadas. Una tarde, Tomás fue al molino y encontró a dos hombres que trabajaban para el patrón desde hacía más de 20 años. Estaban sentados en una piedra, hablando bajo, pero sin miedo. «¿Y si este año no firmamos?», decía uno. «¿Y si sembramos por cuenta propia?». «Ya vimos que se puede». «Conozco un primo que tiene una parcela libre. Si nos juntamos entre 3 o 4, podríamos probar», respondía el otro. Tomás los saludó con una sonrisa cómplice. Nadie mencionó a Lupita directamente, pero todos sabían quién había encendido esa chispa. Mientras tanto, en la hacienda de don Braulio, las cosas iban mal. Cayetano lo notaba. Había empleados que se iban sin avisar, proveedores que demoraban los pagos, y cada vez que Braulio salía al pueblo, sentía que los ojos ya no lo admiraban, lo juzgaban. «¿Qué está pasando aquí, Cayetano?», preguntó Braulio una noche, mirando por la ventana de su oficina. «Está pasando lo que usted provocó, patrón. La gente ya no tiene miedo, y cuando se pierde el miedo, se gana la dignidad». «¿Y tú también estás de su lado?», rugió el patrón. Cayetano no respondió de inmediato, pero bajó la mirada. Y ese gesto, simple pero poderoso, le dijo todo a Braulio. Lupita, sin embargo, no descansaba en su éxito. Seguía madrugando, enseñando, mejorando las recetas. Empezó a escribir un pequeño manual con todo lo que había aprendido sobre contratos, cultivo, producción y organización. Quería dejar algo que pudiera ser útil incluso si ella ya no estaba. Un día, una señora mayor se acercó a su casa con una libreta vieja. La había guardado por años, llena de deudas y letras pequeñas que nunca entendió. «¿Tú me puedes explicar qué dice esto, mija?»,
Lupita la invitó a pasar. Se sentaron en el corredor y juntas leyeron página por página. Esa tarde llegaron 3 señoras más, luego 5, luego 10. Sin querer, había nacido algo nuevo. Un espacio donde aprender, donde compartir, donde nadie se sentía menos. Cada semana, Lupita dedicaba 2 tardes a enseñar a leer y entender contratos, recibos, préstamos. Usaba palabras simples, ejemplos claros. A veces, hasta dramatizaba situaciones para que las mujeres se rieran mientras aprendían. El conocimiento se volvió contagioso. Don Braulio, por su parte, no encontraba paz. Se encerraba por horas, buscaba en sus libros de cuentas, analizaba antiguos tratos, pero nada le devolvía el control perdido. Cada noche dormía menos, cada día confiaba menos en los que lo rodeaban. Un sábado, en la parroquia, durante la misa, el padre del pueblo habló del orgullo que ciega, del poder que oprime y del valor de la humildad. No mencionó nombres, pero todos entendieron el mensaje. Ese día, al salir, una mujer le dijo a Braulio sin rodeos: «Ya ve, patrón, todo en la vida cambia, hasta usted». Y se alejó, dejándolo solo frente al atrio, sin saber qué responder. Esa noche, Cayetano lo encontró en el porche de la hacienda, mirando al cielo. «¿Usted cree que todo esto se puede revertir, Cayetano?», preguntó, por primera vez sin rabia. «Tal vez no», respondió el sirviente, «pero aún puede cambiar usted. Eso es más importante». Braulio no respondió, pero por primera vez no se enojó con esa respuesta. Mientras tanto, en el pueblo, los niños jugaban a hacer cooperativas. Las mujeres aprendían a leer contratos, y los hombres planeaban cómo sembrar sin pedir permiso. Una nueva semilla había germinado, y no venía del miedo, sino de la conciencia. Durante semanas, don Braulio evitó salir. Las puertas de su hacienda permanecían cerradas, y el rumor decía que ya ni comía con sus trabajadores. En el pueblo, la vida seguía, pero con una sensación de cambio irreversible. La figura del patrón ya no imponía sombra. Se había desvanecido, como una estatua vieja cubierta de polvo. Cayetano fue el único que lo visitaba con frecuencia. Lo encontraba en la misma silla del porche, viendo los cerros, los surcos secos que antes mandaba sembrar. «Patrón, ¿va a seguir así mucho tiempo?», le preguntó una tarde, con tono suave. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Cayetano? Que todo esto no lo perdí por fuerza, lo perdí por soberbia, por pensar que siempre tendría el control. Me sentí intocable, y ahora no me reconozco ni yo». Cayetano no respondió. Solo se sentó a su lado y dejó que el silencio hiciera su parte. Por primera vez en mucho tiempo, Braulio hablaba como un hombre que había bajado del pedestal. Una mañana, don Braulio se levantó más temprano de lo habitual. Se puso su camisa de lino blanca, la misma que usaba en las fiestas patronales. Bajó al pueblo caminando, sin escoltas, sin sombrero. Todos lo miraban, pero nadie se acercaba. Era como ver a un fantasma que traía algo distinto en los ojos. Llegó hasta la casa de Lupita. Tomó aire y tocó la puerta. «Buenos días, don Braulio», dijo Tomás, sorprendido al abrir. «¿Está tu hija?». Lupita salió, con las manos cubiertas de harina y la mirada firme. «¿Qué se le ofrece, patrón?». «Ya no soy patrón, Lupita. Solo soy Braulio. Y vine a pedir disculpas». Hubo silencio. Tomás no podía creer lo que oía. Cayetano, que los había seguido de lejos, observaba desde una esquina, como quien presencia un momento que será contado por generaciones. «No vine a justificarme», continuó Braulio. «Vine a reconocer que me equivoqué. Te humillé, te desprecié, intenté aplastarte. Pero tú me diste una lección que nadie en mi vida me había dado». Lupita no respondió de inmediato. Le ofreció asiento. Braulio se sentó, por primera vez como igual. «¿Y ahora qué busca?», preguntó ella. «No quiero nada, solo, si puedo servir en algo, si puedo devolver aunque sea un poco de lo que quité, estoy dispuesto». Esa misma tarde, Lupita convocó a algunos campesinos. Les explicó lo que Braulio había dicho. «No se trata de venganza», dijo ella. «Se trata de cambiar el rumbo. Si él está dispuesto a colaborar, debemos pensar como comunidad.
Todos merecen una segunda oportunidad, si viene con verdad. La noticia se corrió rápido. Algunos dudaban, otros estaban furiosos. Pero también había quienes recordaban que don Braulio, con todo y sus abusos, conocía la tierra como pocos. Tal vez, pensaron, podía ayudar desde otro lugar. Días después, Braulio regresó al pueblo, esta vez con papeles en mano. Cedía legalmente varias parcelas a campesinos que llevaban años trabajándolas, entregó documentos, firmó sin condiciones. También donó el terreno donde funcionaría la nueva cooperativa liderada por Lupita. Tomás lo observaba con desconfianza, pero no interfería. Cayetano, por su parte, caminaba a su lado como siempre, pero con una paz distinta. ¿Por qué lo hace?, le preguntó un joven campesino. Porque aprendí que uno no puede cosechar si no siembra respeto. En poco tiempo, Braulio se convirtió en un aliado silencioso. No buscaba protagonismo, ayudaba a mejorar sistemas de riego, prestaba herramientas, compartía su conocimiento agrícola. Ya no daba órdenes, ofrecía ayuda, incluso participó en asambleas, sentado entre todos, escuchando más de lo que hablaba. El cambio era real, no solo en él, sino en el pueblo. La gente comenzaba a entender que el perdón también era una forma de libertad, que la justicia no siempre se impone, a veces se construye con humildad. Una tarde, Lupita fue a buscarlo. Necesitamos organizar una reunión con todos los productores. ¿Nos ayudas? Braulio la miró, agradecido, con una sonrisa que ya no era arrogante, sino sincera. Claro que sí. Ahora sí tiene sentido levantarse temprano. Y así, en ese rincón de Jalisco, donde antes reinaba el miedo, ahora florecía una comunidad unida. Porque incluso los corazones más duros pueden encontrar redención si aprenden a escuchar. La transformación del pueblo no fue solo económica, fue cultural, emocional y profundamente espiritual. Lo que comenzó como un acto de resistencia individual se convirtió en una revolución silenciosa que tocó a todos. Las tierras antes explotadas ahora florecían con sentido. Las cooperativas crecían no solo en producción, sino en unidad. Los niños aprendían a sembrar, pero también a leer sus derechos. Las mujeres ya no bajaban la mirada. Los hombres ya no esperaban migajas de los poderosos. El pueblo, en esencia, había recuperado su voz. Lupita, sin buscarlo, se había convertido en una líder. Pero ella no se sentía más que una sembradora de ideas, de dignidad, de caminos posibles. No hicimos esto para vengarnos, le dijo un día a su padre, Tomás. Lo hicimos para no vivir de rodillas nunca más. Tomás la abrazó, con los ojos llenos de lágrimas. Recordó a su padre, a su abuelo, a tantos que dieron la vida en silencio, con las manos en la tierra, esperando justicia que nunca llegó. Hasta ahora. En las tardes, la casa de Lupita se había convertido en un pequeño centro comunitario. Se ofrecían talleres de escritura, contabilidad básica, derechos agrarios. No necesitaban títulos, solo voluntad. Mujeres mayores aprendían a leer sus papeles por primera vez. Jóvenes, que antes pensaban en migrar al norte, ahora soñaban con quedarse, con construir algo digno. Don Braulio, por su parte, ya no era el patrón, pero encontró algo que jamás había conocido: paz. Trabajar junto a los campesinos, sin trono ni látigo, le devolvió algo perdido hacía años. Respeto real, no impuesto, ganado. Cada tarde se le veía regando una parcela pequeña. Saludaba con la cabeza, escuchaba con atención, ayudaba sin esperar nada. Había aprendido que el poder sin compasión es solo una forma de esclavitud. Una tarde, incluso fue invitado por los niños de la escuelita del pueblo a contar cómo aprendió a pedir perdón. Y lo hizo, con voz quebrada, frente a todos. Y así, con el paso de los meses, el pueblo dejó de hablar de don Braulio como el tirano. Ahora lo mencionaban como el hombre que aprendió, el que cambió, el que pidió perdón de verdad. Una vez, llegó un político de la capital buscando apoyo para su campaña. Prometió muchas cosas. Habló de progreso y modernidad. Pero al terminar su discurso, nadie aplaudió.
Lupita se levantó, y con la misma calma de siempre, dijo: Aquí ya aprendimos a no vender nuestra voluntad por promesas vacías. Primero siembra, y luego hablamos de cosechas. El político se fue, avergonzado. Y el pueblo entendió que ya no necesitaba salvadores, porque había aprendido a salvarse solo. La historia de este rincón de Jalisco es una historia que se repite en muchos lugares del mundo hispano, donde el abuso se disfraza de tradición, donde el miedo se hereda, pero también donde la dignidad puede germinar si alguien se atreve a plantar la primera semilla. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si fueras Lupita? ¿Habrías tenido el coraje de desafiar lo establecido con inteligencia y corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión y leerte. Antes de que te vayas, suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón. Activa la campanita para no perderte las próximas historias que cambian la forma de ver el mundo. Compártela con alguien que necesita recordar que sí se puede. Y no olvides ver esta siguiente historia impactante, que te sacudirá por dentro. Solo haz clic aquí y sigue inspirándote. Porque aquí, cada historia siembra un cambio, y quien siembra conciencia, cosecha libertad.